problema aquí de la vacuna, la alarma social que hay es que son pocos casos, pero en un territorio donde cuando suceden, desgraciadamente, por la experiencia que tenemos de los artículos publicados, 80-90% de las veces provoca la muerte del paciente. Y como ustedes sabrán, la compañía ha dictaminado, después de unos juicios, que efectivamente había una serie de casos. Pero ¿cuántos casos? Y la pregunta esencial, porque aquí hay un localismo. ¿Y en España? ¿Qué se sabe? Pues con nosotros dos doctores, el doctor Tomás Segura y el doctor Alonso, de gran prestigio. El doctor Tomás Segura seguramente, nunca mejor dicho, el primero que nos advirtió de algunas cosas. Y ahora van a poder hablar en absoluta libertad. No se vayan, por favor, que empezamos con este dossier sobre los efectos secundarios de la vacuna. Repito, sin querer asustar a nadie, pero con los datos concretos. Como siempre, los datos son los datos. Bueno, 12 y 13, a ver si... Decía nuestro compañero Cristian, ha habido una trombosis, pero electrónica aquí, en este caso, ¿no? Se ha ido todo al garete, pero estamos rodeados de buenos profesionales y nosotros vamos a seguir, pase lo que pase. Si ustedes ven a compañeros que pasan por detrás, que tienen que cambiar cosas, ni se inmuten. Así es la televisión, cuando es de verdad. Con el doctor Tomás Segura y el doctor Alonso, hablando de los efectos secundarios. ¿Cuánta gente, Carmen? Claro, pero gente que habitualmente no ve el programa, que es lo que pasa muchas veces en las redes. Se habla sin ver el programa. ¿Cuándo vais a hablar de efectos secundarios? Pero si fuimos los primeros, Ángel de Dios, si fuimos los primeros que hablamos de todo esto. Y ahora, en Nave del Misterio, sí. Bueno, porque hay podemos preguntas tener muy interesantes, además. ¿Ah, sí? Sí, y además preguntas que se suelen repetir y que nos han hecho muchas veces cuando se han acercado. Bueno, pues ahora lanzamos una. Antes, más datos, porque es importante. En el informe del doctor Segura, en sus claves, en España, la Sociedad Española de Neurología, a través de algunos de sus miembros más señeros, hizo un estudio de todos los casos de trombosis venosa o arterial con trombocitopenia, tras recibir con vectores de adenovirus en los meses de febrero y septiembre del año 2021. El número de casos de trombosis de senos cerebrales observados fue entre 6 y 18 veces superior al esperado en personas menores de 50 años. La mayoría de los síntomas comenzaron los primeros 15 días, doctor, después de la vacunación. Sí, pero si esto está clarísimo. A ver, es infrecuente, porque ya ha dado los números José, y es infrecuente. Podemos discutir si un caso y medio cada 100.000 dosis, pero no se puede negar. De hecho, la propia farmacéutica acaba de reconocerlo. Es un efecto secundario infrecuente, pero que había que conocer y que puede ser letal. Aquí la cuestión que se pone siempre sobre la mesa, yo creo que es interesante ponerla aquí también, es hasta qué punto las vacunas que nos las ponen para despertar en nuestro organismo una respuesta inmunitaria y que produzca una sustancia, las inmunoglobulinas, que nos van a defender en el futuro si aparece un virus, hasta qué punto esta reacción inmunitaria en algunas personas, por mala suerte o por su idiosincrasia, por su genética, puede desorganizarse, hacerse exagerada y llevar a efectos secundarios. Esto no solo pasa con la vacuna del COVID, pasa con todas las vacunas, la de la gripe, la de la varicela, la que te quieran poner. El problema de la vacuna del COVID, creo yo, y los trombos, es que la vacuna del COVID acaba actuando sobre una proteína, que es la proteína de la cubierta, que se llama proteína Spike o espiga, que lo que hace es juntarse al receptor AC2. Y los que no somos médicos sabemos que el receptor AC2 no está ahí para recibir el virus, está ahí para que voy a decirlo de manera sencilla, para que la sangre no se coagule. Si se une la proteína Spike al receptor AC2, el receptor desaparece y la sangre tiene una tendencia más coagulante. Así que, sea por vacunación, que hace que tú generes proteína espiga, o sea por la infección COVID, que también hace el virus, ya no la proteína, el virus que también tiene la proteína espiga, se pega a tu endotelio, sea por una cosa o por la otra, lo cierto es que los pacientes van a tener más riesgo de trombosis. Estamos hinchados de ver en la primera ola sobre todo y en la segunda, pacientes con infarto cerebral, infarto de miocardio porque habían cogido COVID. Tromboembolismo pulmonar, acuérdate. Muchísimos. Y cuando llegan las vacunas,
que supusieron un alivio importante y que no seré yo quien las critique como solución a una emergencia que había, pues aparecen también efectos secundarios de trombosis. Lo que tendríamos que preguntarnos es, y yo como médico he hecho esta reflexión muchas veces, es si es lícito vacunar a todo el mundo, a todas las edades, sin tener en cuenta los antecedentes y la idiosincrasia del paciente. Eso lo dijisteis Vaya usted muchas al veces. polideportivo del parque entre las 9 y las 12 que le vamos a poner una vacuna. Y nadie te preguntaba si eras hipertenso, dislipémico, si tomabas antiagregantes o no. O vacune usted a los niños. Personalmente no lo entiendo. Porque Tú los sabes niños... que, y tú lo sabes perfectamente, al inicio del inicio, que la gente alucina, al inicio del inicio, hablo de febrero de 2020 y luego cuando llegan las vacunas, muchas personas que venían como especialistas nos dijeron varias cosas, que la tercera dosis solo en casos concretos, lo dijeron en este programa varias veces, luego cambian, no, lo que sea, y nos dijeron especialmente a los niños No hace falta no vacunarlos. hace falta vacunar. Y eso nos quedamos un poco así, y eso era revolucionario cuando lo contábamos, y mucha gente nos quería borrar del mapa, porque ¿cómo? Porque la campaña era... pues es extraño, esas Fíjate, diferencias, pregunta ¿no? mucha gente, Iker, como Lucía Solari, si estas complicaciones son tras la inoculación o el riesgo perdura en el tiempo. Puede ser, porque yo hoy mismo lo he oído en un programa, he oído que, bueno, pero ya ha pasado mucho tiempo, seguro que ya no me pasa nada. ¿Puede seguir pasando? Aunque Mira, no- Carmen, nosotros tenemos un estudio enviado a prensa ahora y supongo que lo aceptarán y saldrá enseguida, donde hemos hecho lo siguiente. En el hospital de Albacete, el personal sanitario, enfermeras, médicos, se prestó al siguiente experimento. Cada vez que eran vacunados, les sacábamos sangre, los compañeros de medicina interna, el día antes, el día de la vacuna, un día después, 7 días después, 30 días después, 6 meses después. Así que tenemos esa sangre seriada. Y lo que hemos hecho ahora es mirar qué ocurre con los marcadores de protrombosis, para que la gente me entienda, después de la vacunación. Ocurre que una mitad de los pacientes aumentan. ¿Cuánto tiempo aumentan? Aumentan 7 días, en algunos 15. Luego la respuesta a la pregunta de esta persona que te la hace es: el tiempo en el que una vacuna es protrombótica es limitado. Si te la pusiste hace un año, no tienes por qué tener riesgo. Durante ese tiempo limitado, ¿tenemos que dar algo a las personas de especial riesgo protrombótico porque eres hipertenso, tienes azúcar, tienes colesterol, has tenido ya un ictus, por lo que sea? ¿A estas personas deberíamos darle una protección temporal de unos días? ¿Darle un antitrombótico? Yo creo que sí. Lo que pasa es que esto no se ha todavía... Pues A ver, lo que dicho- dice, sí, sí, lo que dice doctor. es muy interesante, muy importante. Yo solo pongo una puntuación o una puntualización, mejor dicho. Es que es verdad, como he dicho, no voy a negar porque estáis presentándola a una revista importantísima, pero yo como radiólogo también tengo que decir que a veces esas secuelas, si se ha producido un trombo, pueden ser para toda la vida. Y además el ejemplo es muy sencillo. O sea, a ti te puede afectar, por ejemplo, una arteria cerebral aquí frontal, ¿de acuerdo? Y aquí tienes la mala suerte de haber hecho un trombo. ¿De acuerdo? Pues esta zona, si has hecho un trombo, se infarta y probablemente esa zona se necrose para siempre. Muchas veces no habrá, digamos, lo que decimos una clínica, no lo vas a notar. Puedes notar alguna tontería, algún mareo, alguna cosa así no muy específica. Pero sí es verdad que a veces el mal ya está hecho. Entonces, es cierto, efectivamente, como dice el doctor Segura, Tomás, en este caso, que se regulariza toda la situación. Pero cuando tú has tenido voy a decirlo de una manera más sencilla, no sé si habéis tenido alguna rotura muscular. Muchas lo tenéis. Cuando tienes una rotura muscular, no siempre te recuperas al 100%. Sí, Utilizas los fibroblastos, haces su cicatriz, ¿vale? O Y cuando se vuelve rompe- muchas veces al mismo sitio. Por supuesto. Entonces, lo importante es que no te afecte a las zonas vitales cerebrales o a las zonas vitales de los órganos, del Aquí la hígado. gran incógnita, doctores, Sí. y seguro que se repite, es Sí. ¿cómo Y distinguimos? luego hay un dato muy importante que os comentaré Por ahora. supuesto, ¿cómo distinguimos? ¿Cómo la vacuna o la infección del propio COVID? Es decir, porque las secuelas eran muy parecidas y mucha gente nos Sí, pregunta, totalmente cierto. vale, esta inflamación o esta trombocitopenia, en gente joven incluso, ¿es por la vacuna? ¿Es por el COVID que pasaron? Porque casi todo el mundo ha pasado COVID y vacuna. Yo lo pregunto de verdad desde el desconocimiento absoluto. Pues fíjate, nosotros en este mismo trabajo que he comentado antes, teníamos también los niveles de
inmunoglobulinas. Lo que pretendemos cuando ponemos la vacuna es que tu cuerpo produzca inmunoglobulinas, que son unas proteínas que van por la sangre y si aparece el virus lo van a eliminar. Como anticuerpos, ¿no? Digamos Los anticuerpos, sí. Efectivamente. Lo que hemos visto en este trabajo es que es más fácil tener mal el endotelio, es decir, tener un efecto protrombótico, si tardas en producir inmunoglobulinas. Por tanto, si te pones la vacuna y enseguida las produces, tu riesgo es de muy poco tiempo. ¿Y quién eran las personas que tardaban más y tenían más riesgo? Los que ya habían pasado la infección. Así que bajo nuestro punto de vista, vacunar al que ya ha tenido infección no parece rentable ni parece muy interesante. Es decir que, y esto también se dijo, oye, vaya usted a oiga, que perdón, le levantaba la mano muchas enfermeras y decían, es que yo he pasado un COVID tremendo, que está a punto de morirme, hace 2 meses, ¿de verdad me tengo que vacunar ahora? Sí. Pues sí, oiga, pero ¿cómo que sí? Vamos a ver, ¿habrá mejor inmunización que la que da la naturaleza? Claro, si he pasado la enfermedad. Y también preguntará mucha gente, ¿y sería posible otra forma, lo digo desde la ignorancia absoluta, pero sería posible otra forma de operar en las circunstancias en las que estábamos con millones de personas reclamando una cura? Es decir, lo que tú dices tiene toda lógica del mundo, porque cada paciente es un mundo, pero ¿había posibilidades, pregunto yo, de analizar cada paciente en esta circunstancia? A ver, yo no soy responsable epidemiológico ni de sanidad pública y era una situación desesperada, por tanto no seré yo quien critique la decisión global que se tomó en estos primeros meses del año 2020. Pero ves que no era lo óptimo. Pero posteriormente, bajo mi punto de vista, pues ha habido muchas actitudes que no han sido racionales. Es decir, por ejemplo, perseguir al que no estaba vacunado, no dejarle entrar a un restaurante, no dejarle viajar. Escúcheme, ¿qué sentido tiene esto? Porque la persona no vacunada, no, es que entonces pone en riesgo a los demás, pero si la persona vacunada es capaz también de adquirir la infección y transmitirla, es que no tiene mucho sentido esto. Como no tiene mucho sentido, vuelvo a repetir, bajo mi punto de vista, vacunar a personas que en caso de adquirir la enfermedad va a ser para ellos poco más que un constipado. Te pregunto, ¿vacunamos a la gente del constipado? No la vacunamos, ¿no? Bien, ¿por qué tenemos que vacunar a personas a niños de 10 años, de 8 años, de 7 años, que realmente si tenían COVID iban a tener poco más que un constipado? No, bueno, es que lo vacuna usted para proteger a su abuela. Es falso. Este niño vacunado puede perfectamente tener la enfermedad y contagiar a su abuela. Por tanto, ese argumento no me vale. Dígame cuál es el argumento. Yo creo que un poco lo pasamos tan mal, fue tan terrible socialmente lo que pasó en los meses de marzo, abril y mayo del año 2020, que tuvimos una reacción excesiva, como cuando los anticuerpos se producen en exceso. Producimos en exceso la sensación de que nos protegía vacunar y bajo mi punto de vista, pues probablemente se hizo mal, aunque el escenario en el que estábamos lo justifica. Pues palabras muy valientes, doctor Tomás Segura. Sí. Tienes un dato importante. A ver, tengo un dato importante y aparte suscribo bastante lo que él dice. Yo, si tuviera que decir algo, y no me quiero meter en ese mundo porque no es que quizá faltó, ¿cómo diría yo?, honestidad a la hora de reconocer una de las mayores honestidades en medicina, es decir, hasta aquí sé y hasta aquí no sé. O sea, no se puede decir, no hay apenas nada de efectos secundarios, hay que vacunarlos todo. Hay una cosa muy importante en medicina, se llama la evidencia científica. Si tú tienes evidencia científica, tienes que decir, oye, tienes una infección, tienes que tomar antibióticos. Por supuesto, hubo pruebas que las vacunas defendían, pero también es verdad que, como dice Tomás, no todas las poblaciones, y el dato que no todas las poblaciones, digamos, que están indicadas o podrían haber sido demostrados científicamente, con evidencia científica, de que todos, por ejemplo, en el caso de los niños, es bastante polémico actualmente. De hecho, acaba de salir una publicación de un análisis exhaustivo y ha salido en el artículo de New York Times, que habla precisamente que en algunos grupos, como los chavales jóvenes, los grupos de jóvenes, el beneficio de las vacunas contra la COVID puede que ya no supere los riesgos. Es una revista de alto impacto que es el Journal Biology and Medicine y ya están reconociendo que en algunos grupos quizá nos hemos sobrepasado, se han sobrepasado. Por exceso de celo, por exceso de saber o de no explicarlo todo, no lo sé, pero el caso es... Doctor, sí. O ambos, ¿se ha incrementado mucho el nivel de este tipo de lesiones respecto a antes de toda esta historia? Es decir, vosotros en los hospitales recibíais un nivel, un baremo, esto es importante, había cuestiones de trombosis como hay por muchas otras dolencias, pero después de toda la pandemia esto no tiene nada que ver en cuanto a números. Yo creo que ha aumentado mucho el número de fallecimientos,
de gente que tiene muertes súbitas o que tiene fenómenos trombóticos, sobre todo en el estrato poblacional de 40 a 65 años. Y no hay nada más que hablar con las funerarias. Yo he hablado con las funerarias y lo tienen clarísimo. Lo que yo no tengo nada claro es que no sea un efecto del propio COVID. Es que hay que tener en cuenta que prácticamente toda la población española se infectó por el virus. Y por tanto, esto hasta qué punto puede condicionar tu salud a largo plazo. Preguntaban antes hasta qué punto las vacunas. Yo creo que las vacunas bastante menos de lo que te condiciona haber tenido una infección por un virus que, no lo olvidemos, es un virus especialmente diabólico. ¿Y por qué como si estuviera hecho para ser así malo. Hecho, nunca mejor dicho. Yo eso también tengo pero una anécdota de eso. Pero el asunto es, ¿por qué esta empresa ahora, por ejemplo, ha tenido que... Esto no debe ser fácil para la empresa tampoco, ¿no? Admitir que había un porcentaje que no debe ser... No lo ha admitido, pero dice que no lo retira por eso, sino porque hay... No, la retirada no es por eso, La retirada no es por eso, es lo que han dicho, que es por exceso de stock. Pero lo han retirado ya de todo el mundo. Antes era solo de Europa, hoy ya han dicho que de todo el mundo la retiran. Pero era curioso ver, lo teníamos antes, no sé si tenéis las colas por ahí, de los titulares. Y hay que ser sinceros. Cuando aquí el doctor Segura, cuando Pablo Fuente, cuando otros doctores, eran de los poquísimos, que decían, oye, ojo con esto. Como un montón de publicaciones, algunas de ellas no tienen nada que ver con la medicina, pero eran de enorme impacto popular, seguridad 100%, no hay ningún problema. Y yo decía, como cuando empezó el COVID, digo, bueno, pero estos tíos, si saben mucho menos que lo que traemos aquí, ¿por qué están hablando con esta rotundidad? Y nos llamaban negacionistas y nos llamaban mercachifles. Era muy curioso porque había pasado muy poco tiempo de decir que esto venía y no hacían ni caso. Y no valen las mascarillas y 2 o 3 casos. Tendremos solo 2 o 3 casos, lo he contado 1000 veces. Pero claro, el asunto es que pasa lo de la vacuna y mucha gente que se reía del COVID se hace talibán absolutamente de la vacuna a cualquier bloque. Y cuando tú dices, oye, pues hay algunas que dan esto, que la seguridad es total. A mí lo que me ha asombrado en este periodo, y es verdad, mucha gente dice, Iker, ¿tú por qué has cambiado tanto? Mucha gente, ¿qué has cambiado tanto? Yo no he cambiado nada. Yo lo que pasa es que en la pandemia vi lo que era la historieta. Entonces, cómo la gente defendía absolutamente, sin ningún tipo de prueba, ninguna más que nosotros, con una rotundidad las cosas. Y luego esa misma gente, doctores, se iba al otro lado. Cuando veían las noticias, no, ya lo decía. No, pero mira, te voy a dejar 3 bombas que yo me tengo que ir ahora seguían siendo talibanes de un sitio y de otro. Preguntas que se repiten. Pandemonium, por ejemplo, nos dice, hablando de miocarditis, él dice que Pfizer le causó miocarditis. ¿Puedo tener problemas de corazón en el futuro? Esa una. Otra es, en mi entorno, muchas personas mayores con el herpes zóster. Ah, bueno. Muchísimas personas. Y la tercera de ellas sería por qué la mayoría de las mujeres hemos tenido, nos dicen, complicaciones con el periodo. Periodo, herpes zóster y miocarditis. Que daría para otro programa, pero... ¿Algo que va a añadir, doctor? A ver, por supuesto, yo diría la miocarditis. ¿Miocarditis lo has dicho? Está clarísimo, tendría que hacerse chequeos con los cardiólogos. Eso está clarísimo. Respecto al herpes zóster, pues es un tema más neurológico. Sí, bueno, en realidad el herpes zóster... ¿Qué es eso? El herpes zóster es el virus de la varicela que todos adquirimos de niños y que está acantonado en los ganglios raquídeos de nuestro cuerpo. Cuando tu salud se quiebra por lo que sea, pues es simplemente porque llevas unos días muy estresado porque eres del Atleti, como me pasa a mí, pues te puede aparecer un herpes zóster. Entonces, hoy podía salir de... Hoy podía... tienes lesión. No, es que yo no soy antimadridista. No soy antimadridista. Soy del Atleti, pero no soy antimadridista. Es un caso especial porque él es de Albacete, ¿no? O sea, que sea así. Bueno, entonces quiero decir que en realidad cuando tu salud se quiebra puede aparecer un herpes zóster y en estos contextos además de pandemia donde todo el mundo estaba muy nervioso, recordar que estábamos encerrados, que no sabíamos lo que iba a pasar, pues es lógico que aparecieran. La miocarditis que decía quien te preguntaba, si la miocarditis es una inflamación del miocardio y cede y no ha dejado ninguna zona cicatricial, ya se puede olvidar que su corazón vuelva a ser el que era. Si ha dejado una zona cicatricial podría tener una arritmia porque el sistema de conducción eléctrica del corazón puede estar interrumpido. Y la tercera causa, que es los trastornos menstruales, es una de las que la propia ficha técnica de todas las vacunas pone como que pueden ser frecuentes, que pueden haber cambios en el ritmo menstrual, con exceso de menstruación, etcétera. Yo creo que esto también debe ser algo transitorio. Habría que preguntar a mis colegas ginecólogos. Sí, Tomás, pero doctor, ¿es ¿querías verdad? concluir con una cosa? Porque tenemos que irnos ya. Ah, vale, sí, es verdad, pero Tomás, pero sabes que ha habido artículos de alto impacto que han dicho hasta el 30 y 40% de las mujeres tenían problemas con la menstruación. Eso está hablando de algo que hay trastornos con el sistema
trombopénico, trombocitopénico, puede darnos... Por eso mismo mucha gente decíamos, cuidado con las niñas jóvenes, ¿no? Por ejemplo, con la vacunación, ¿no? Correcto, correcto. Yo querría hacer una pequeña reflexión final con respecto a eso, ¿no? Como Me dejo dos un minuto noticias. y un minuto, doctor. Vale, ¿sí? Perfecto. No, ¿Cedo o no? tú, doctor. Todo tuyo. Lo cojo. Yo daría como tres noticias. Una mala y dos buenas. ¿Cuál queréis la primera? La mala primero y luego la dos Bueno, buenas. vamos a poner primero la buena. Es que si es Pero no me verdad que haces se caso, está... yo decía- Ya, Al pero... revés. Bueno, venga, haz lo que quieras. Tú eres como el mister y yo soy venga, para adelante. La buena es que sí es verdad que se está estudiando mucho, ¿vale? Aunque haya habido mucha presión de farmaindustria, social, el conocimiento científico va avanzando. Eso es, y cada vez menos presión y se están viendo efectos secundarios clarísimos. La mala, la hemos comentado ya. Está muy bien que te puedas recuperar, pero voy a ponerlo aquí por ejemplo. Alguien que haya sufrido un trombo en esta zona, efectivamente es muy peligroso, pero pequeños trombos alrededor no se han notado, o clínicamente no se ha notado, pero sí pueden tener mareos, pueden tener pequeñas condiciones así, secundarias a pequeños trombos que ya de antes lo han tenido. No sé si ha quedado claro. Son pequeñas cicatrices, igual que hay en Pero el nadie cuerpo, en el cerebro. nadie sabe y ni de No, qué hasta que no depende. venga un radiólogo y te haga el escáner o la resonancia magnética y vea que tienen microinfartos, Nadie sabe de qué depende que un trombo sea en esa zona menos peligrosa a o en la ver, más peligrosa. cuenta mucho el azar y obviamente también hay zonas que son más proclives, ¿vale? Pero en principio, cualquier parte, yo he visto trombos venosos de las de las venas inferiores, tromboembolismos pulmonares, de cualquier parte del cuerpo. Esa es la mala. Ya. Y la tercera buena es que es verdad que nuestro cuerpo tiende a recuperarse. Yo he visto cerebros, y lo hemos explicado en Cuarto Milenio, que les falta, hablando así mal y pronto y rápido, un cacho de cerebro y con esfuerzo, bueno, y quizá Tomás sea testigo más de esto, y con rehabilitación pues pueden recuperarse. Y probablemente esos pequeños infartos que han hecho tanto la vacuna y por supuesto el COVID, pues tendremos a recuperarnos. O sea que Lo que haremos un día, doctor, es que más personas puedan preguntar. Un minuto, doctor. Pues a mí me gustaría en este minuto final decir simplemente que estamos hablando de efectos secundarios de las vacunas, pero que las vacunas han sido un milagro de la ciencia. Que cuando uno se para a pensar cuál es el mecanismo, cuál es la biotecnología que se ha utilizado, realmente se asombra de hasta dónde llegan nuestros colegas de la ciencia básica. Y por tanto, nosotros como médicos es nuestra obligación decir qué problemas están apareciendo, intentar solucionarlos, pero el mundo avanza y la ciencia avanza gracias a que hay investigación y gracias a que hay investigadores, así que todo mi reconocimiento para ellos. Doctor, una cosa. Si alguien, esto va a parecer como siempre de perogrullo, ¿cuándo tiene que acudir uno al médico? Si tiene algún síntoma. Yo no quiero meterme a nadie, pero bueno, no sé, pues igual se pueden evitar muchas cosas, ¿no? ¿Algún síntoma importante de posibilidad de trombocitopenia que dé algún detalle que uno diga, hombre, hay tiempo para ir al médico? Hombre, la trombocitopenia se suele manifestar con pequeñas hemorragias. El sitio más común es la nariz, la epistasis o la gingival, ¿no? Cuando te lavas los dientes. Pero, vamos, yo creo que... No dolor de cabeza intenso, todo esto. esto es una clínica muy florida. De trombosis venosa. Ya. La trombosis venosa es muy infrecuente. Yo creo que ante la duda lo primero que hay que hacer es consultar a quien sabe que es tu médico de atención primaria y posteriormente pues el médico decidirá si tiene que verte el especialista. Como siempre, gozamos de una sanidad, aunque muy saturada y en equilibrio, está a punto de derrumbarse, sí, pero gozamos de una sanidad muy buena en España y hay que Y aprovecharla. aquí hay dos buenos ejemplos. Doctores, otro día hacemos más preguntas si os apetece. Perfecto. Gracias. Hace 3 años, queridos amigos, lo han visto, cuando teníamos aquel plato tan bonito, aunque este es muy acogedor, estamos en familia, pero era tan bonito, doctor Tomás Segura, repito, de prestigio internacional, jefe de neurología en el Hospital de Albacete, y fueron pioneros en muchas cosas en el estudio del cerebro. Y también con nosotros el doctor José Alonso. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo diciendo, Iker, nosotros vemos los cerebros. Ponemos una lupa a ese cerebro y ustedes conocen a ambos doctores de sobra si son seguidores nuestros. Y estamos viendo muchas cosas. Y le digo, doctor, bueno, con pies de plomo, con estos temas son muy delicados y dando la información que hay, hablaremos de esto. Por supuesto, si lo hicimos hace 3 años... Doctor Tomás Segura, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. ¿Cómo podemos entender en cristiano
¿Qué ha pasado con esto de una vacuna concreta? ¿Qué significa todo esto? Para los que no sabemos nada. La vacuna de AstraZeneca, a diferencia de las que más se ha puesto en nuestro país, que eran las vacunas RNA, es una vacuna DNA, pero el DNA que se introduce en nuestro cuerpo se hace a través de un vector vírico y es un adenovirus, por cierto, del mono. Está manipulado para que no pueda, como tal virus, reproducirse dentro de nosotros y causarnos una infección. Y posiblemente la teoría más aceptada es que dentro de la cápsula de este adenovirus hay algunas proteínas que son similares a una proteína de las plaquetas, y entonces el sistema inmune reacciona generando anticuerpos que van contra esta proteína del adenovirus extraña, pero por mimetismo acaban pegándose a las plaquetas. Esto ocurre solo en algunos pacientes, y entonces las activa, y cuando las activa ocurren dos cosas. Uno, las plaquetas se forman un cogollo y tú haces una analítica al paciente y tiene las plaquetas muy bajas en sangre. Y dos, las plaquetas activadas facilitan la creación de trombos. Esto es algo que los médicos vemos en los hospitales cada año en pacientes a los que les ponemos heparina. La heparina en algunos pacientes tiene esta capacidad, como el adenovirus del mono. Lo que ocurre es que es más frecuente que le pase a personas mayores. En cambio, con la vacuna de AstraZeneca lo que ha ocurrido es que esto, siendo raro, pero ha ocurrido en algunos pacientes, desgraciadamente eran pacientes jóvenes. Y lo que les ha dado, o donde estos trombos se han generado fundamentalmente, es en territorios muy delicados. El más delicado de todos, soy neurólogo, el cerebro, dando trombosis venosas cerebrales, que desgraciadamente es un cuadro muy grave y que muchas veces se diagnostica tarde y lleva a la muerte del paciente. Mira, unos datos, y ustedes opinen libremente. El doctor decía... Bueno, la primera vez que yo en mi vida escuché la palabra trombocitopenia fue doctor Segura, Sí, también por empezaron supuesto, las noticias con claro, y luego lo de la vacuna de AstraZeneca. recordar, había varios casos, ¿verdad? La labor enorme de El Pablo chico Fuente, de Toledo, ¿te acuerdas? la labor Contamos varios casos enorme aquí. de Pablo Fuente, que era otro de los que decía, parece que con esto hay... Y era muy difícil hablar hace 3 años, muy difícil. Pero quiero dar unos datos. Dice el doctor Segura, solo para tenerlo perfectamente enmarcado. Se trata de un cuadro poco frecuente que aparece tras vacunación, poco frecuente, eso es verdad. Se ha discutido si con una tasa de un caso cada 1.000.000 de dosis o un caso cada 100.000 dosis. Aunque en el Reino Unido se comunicaron 1,53 cada 100.000 dosis. Esto, evidentemente, dices, es muy poco, ¿no? En España se notificaron, sin embargo, 4 cada 1.000.000 de dosis, siendo de 15 casos cada 1.000.000 de dosis entre el grupo del 30 a 49 años. Potencialmente muy grave porque ocurre en esta parte del cerebro. Y el doctor Alonso, que como el doctor Segura está todo el día observando el cerebro, ese misterio, ¿no? Tú me decías, doctor, buenas noches. Buenas noches, Carmen. Me decías, está pasando algo, ¿no? Está ocurriendo algo, no seamos absurdos aquí. Está pasando algo, siempre hablando de casos mínimos, me imagino el porcentaje. Por supuesto, muy buenas noches, encantado de estar con vosotros, con una eminencia y colega mío como es el doctor Segura, que nos manda residentes a nuestro hospital de la Risaca, es muy buena conexión. Y antes de todo yo pondría un titular, un titular que es muy importante para todo el mundo en general y para la ciencia en particular. Está claro que necesitamos conocer la verdad. La verdad, la ciencia, sin la verdad no avanza. Entonces, a veces hay que ser lo suficientemente fríos para decir cuánto hemos avanzado y cuánto hemos fallado. O sea, y por otra parte tenemos que ser lo más aséptico posibles. O sea, no estoy yo en este bando y el otro está en otro bando. No. El médico, el investigador, en mi caso radiólogo, el caso neurólogo, los que tratan de epidemia, los inmunólogos, tienen la necesidad y la obligación de estudiar con el menor ruido de fuera posible. Entonces, sí es verdad que al principio nosotros nos dimos cuenta que había algunas vacunas que nos ingresaban o entraban en la puerta de urgencias con un dolor, con una cefalea potente, que es un dolor de cabeza, con ciertos malestares que podían ser secundarios a pequeños embolismos. Todo esto lo iremos comentando ahora un poquito más tarde, pero lo que quiero yo que quede clarísimo es que la ciencia tiene que avanzar a pesar de la madeja que pueda haber. Y hay que reconocer efectivamente que los datos de efectos secundarios son relativamente bajos, aunque
han aumentado últimamente. Según las ¿Han series, aumentado últimamente? pues según las series de 2022 a 2024, antes era un caso rarísimo, tengo un caso rarísimo pues cada 1 millón, y ahora es cada 50.000. Y luego hay otra cosa que se llama la variedad subclínica, que luego la hablamos más tarde, si quieres. ¿Qué veías? ¿Tienes ahí un cerebro, Sí. doctor? ¿Qué veías en estos casos raros, no raros, repetidos o lo que fuese? A ver, como muy bien ha ¿cuál dicho era el doctor primer Segura, sistema que se veía ahí? a ver, como muy bien ha dicho el doctor Segura, el problema del cerebro es que tiene arterias principales muy importantes. Y luego estas arterias llevan la sangre y esta sangre se recoge a través de las venas. Y aquí hay una zona venosa, que es el seno venoso, que es, digamos, donde mayor se coge la sangre venosa. El problema es que estas vacunas, uno de los efectos secundarios es la producción de un trombo a este nivel. ¿Y esto qué significa? Corrígeme, doctor Segura, si tengo algún pequeño error. Esto significa que se inflama toda esta zona cerebral. Es como que tú tapas una vía para donde la zona venosa, donde la sangre no puede retornar, no puede moverse, y hace un efecto presión, un edema, y causa unos dolores terribles de cabeza, por ejemplo. Decía, perfecto doctor, decía Camilo, ahora el realizador, que tenemos una imagen que mandó el doctor Segura también, que seguro que puede complementar todo eso. A ver, ¿qué imagen es esto? ¿Qué es esto, doctor? Sí, ahí lo que se ve es una arteriografía cerebral y están dibujadas las venas. Falta el seno venoso que estaba marcando José antes, que es el seno recto, es la parte más profunda del cerebro, y si ese seno está tapado, la sangre no sale del cerebro y entonces aumenta la presión intracraneal. Y la otra cosa que ocurre es que cuando la sangre no puede salir, hace fuerza y se escapa hacia el parénquima. Así que estos pacientes tienen una trombosis. Doctor? El cerebro, las neuronas que están alrededor de los vasos empiezan a ser inundadas por esa sangre que no puede moverse y se producen hemorragias cerebrales. Así que es curioso porque una trombosis acaba generando un problema de hemorragias. Fíjate ahí qué bien. Este es un caso nuestro, es una chica joven, 20 y pocos años, a la que hubo que hacerle una succión mecánica del trombo a través de un catéter, y quedó así de bien, ¿no? O sea, ahora se ve perfectamente, si se comparan las dos imágenes, cómo se ha restaurado todo el paso de la sangre a través del sistema venoso. Pero son pacientes, efectivamente, antes de y después de. Son pacientes después de entrar con un catéter. Estos son virguerías que hacen los neuroradiólogos, radiólogos y neurólogos intervencionistas, en este caso en mi hospital, que son capaces de llegar con un catéter hasta el sistema venoso y extraer con dispositivos mecánicos, aspiradores, para que nos entendamos, estos trombos que si no se los quitamos, a esta chica la hubieran matado seguro, porque estaba prácticamente ya en coma, ¿no? Empezó con un dolor de cabeza que fue progresando poco a poco hasta que cayó en coma. Curiosamente, esta paciente, estoy hablando del año 2021, la vacuna que había recibido no era de AstraZeneca, era una vacuna de RNA. Y hay que decir también que las vacunas RNA han dado con más frecuencia que las de AstraZeneca trombosis en otros territorios. O sea, es mucho más frecuente que tú tengas un ictus o un infarto de miocardio después de una vacunación RNA que de una vacunación de adenovirus, que son AstraZeneca y Janssen. Me están comentando que quizá esto les sorprenda, no se preocupen si ven alguna cuestión de iluminación, porque ha habido algún problema, ¿no? Que se ha caído alguna parte de la luz. El cerebro de la tele hoy ha hecho como... Alguien dirá, no se preocupen, salimos todos guapos igual. Es parte de la... Pero, dirá, es que de esto no se puede hablar. Alguno no va a decir, de esto no se puede hablar, amigo Iker. No sé. Bueno, de esto por ser mucho no se habla. Analizarlo. De esto Mira, por ser mucho no se precisamente habla. había una noticia de otra, en este caso era Janssen. El Servicio Extremeño de Salud ha tenido que indemnizar a una mujer con 40.000 euros porque sufrió una trombosis por la vacuna Janssen contra el COVID. Fue después de vacunarse, justo cuando empieza a tener trombos, a sentir problemas. La han tenido que operar en 3 ocasiones. Claro, han dicho que el nivel de vida que puede llevar ahora es mucho más reducido que el que podía llevar antes. Hay cosas que no puede hacer, dieta ya de por vida, y le han tenido que indemnizar. Yo creo que es la primera en España que indemniza con 40.000 euros a una mujer, Y en este aquí, caso por Janssen, ¿eh? Como siempre hay que dejar claro una cosa, nosotros les hemos contado siempre toda la información con los mejores expertos y ustedes luego opinan lo que quieran. Como decía muy bien el doctor Alonso, en esta batalla sociológica que no médica,
te ponen en un lado, te ponen en otro lado. No se preocupen, y todo esto Estamos va un poco cambiando. como en Cuarto Milenio, no se ¿no? preocupen, Con la luz esto más es baja. maravilloso, esto es siempre en vivo. Parte. Y el doctor Alonso dice, te ponen en un lado, te ponen en otro, una auténtica batalla, una pelea, tú eres de aquí o de allá. Los mismos que se cansan de ser talibanes de algunas cuestiones son los que se reían del COVID al principio. En fin, lo que ustedes pueden tener la seguridad es que nosotros, sin ser de un lado ni de otro, hemos ido intentando contar ahora y siempre lo que estaba ocurriendo. Y me estabas contando, yo no sé si coincides, doctor Alonso, con lo que dice el doctor Segura. Había trombosis cerebrales, casos raros, lo que ustedes quieran, el porcentaje que sea, que luego entramos en eso, pero otras vacunas también daban en otras partes del cuerpo. Correcto. ¿También lo podías corroborar esto, Por doctor? supuesto, ya está publicado. Está publicado. Ya se he dejado pues una serie de literatura que está abierta, que podemos ampliarla pues, para que todas las personas sepan. Una literatura que es científica, está revisada por pares y son revistas de alto prestigio. Una revista de alto prestigio como puede ser The Lancet o The Brain. ¿Y qué dicen? Pues dicen que hay... Pues mira, te voy a dar un dato interesante. Desde los informes iniciales de miocarditis, que es otra enfermedad importante, hablan de que las personas que se han vacunado tienen un mayor riesgo de miocarditis en personas jóvenes. Son otros datos de efectos secundarios que existen. ¿Qué es la miocarditis, doctor? Es una inflamación de las capas que tiene el corazón. El corazón está rodeado de capas, ¿vale? Y si esas capas se inflaman, no permiten mover ese corazón pues como debe moverse y puede tener una insuficiencia cardíaca, así dicho a grosso modo. Pero hay un estudio a mí que me ha llamado muchísimo... Doctor, me dicen cuando pueda... A ver, un momento, comunicadme. ¿Pero qué problema hay? Creo que nos tenemos que ir a publicidad. Me están comentando porque yo comparto todo con los espectadores. Ha venido el doctor Alonso y ha venido el doctor Segura y no sé qué ha pasado. Pero está habiendo problemas con los cuadros de luz, con los cuadros de lo que sea, con los fusibles internacionales, o sea, con todo. Entonces, de una manera extraordinaria, mira que tenemos Publi, gracias a Dios, en este programa, pero es que encima me tengo que ir otra vez a Publi, a ver si lo arreglan. Hay que resetear, Tranquilos, ¿no? doctores, que luego nos dirán para dónde vamos. Esto es así es la vida, así es Horizonte. Así es el directo. Y seguiremos hablando de los datos porque es interesantísimo. Y miren, vamos a hacer una cosa aprovechando esto que está pasando. Carmen, vamos a poner en redes sociales, en Nada del Misterio, a ver todo lo que ustedes, está ocurriendo. no, y a ver si ustedes nos quieren aportar alguna cosa, preguntar a los doctores. ¿Por qué no? Y volvemos enseguida. Buena idea.